17 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujer en los primeros 2 meses del año y estamos ahora investigando también y se estará por comprobar por la justicia si Sol Acuña Bilbao, esta policía que en el día de ayer apareció asesinada o suicidada, según haya sido el caso en su casa en Villa del Parque, si es el caso número 48 y otro caso más que se está investigando también en el norte de nuestro país que podría llegar a ser el caso número 49. Una mujer cada 30 horas es asesinada en la Argentina y uno piensa en las cifras, ¿no? Pero son familias que están perdiendo un ser querido, actos de violencia que se terminan generando día a día y a partir de las microviolencias, ¿no? Que estamos viendo diariamente y terminan repercutiendo de esta forma. Y para hablar de este tema ya estamos en contacto con Silvia Ferreira, que es coordinadora de Mumala, para hablar de los femicidios en la Argentina, la otra pandemia. Buen día, Silvia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas veces hemos hablado de este tema y uno intenta encontrar soluciones a corto plazo y la verdad que el panorama no es muy esperanzador. ¿Cuál crees que tendría que ser la política de género en la Argentina para poder frenar los femicidios? Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De promover o articular la aplicación de medidas concretas, ¿no? Claro. Que atiendan la urgencia. Ustedes han estado señalando allí, son todas, nosotras del registro que tenemos en el Observatorio Mumala, viene creciendo la cantidad de víctimas de femicidios que han hecho denuncia previa. ¿Sí? Siempre estuvieron en el orden del 20% del total de femicidios y en este año, en el 2021, tenemos que 3 de cada 10, víctimas de femicidios ya habían realizado denuncia previa y sin embargo tuvieron ese final, ¿no? Tiene que ver con esto que estamos haciendo justo el día de hoy. Hoy vamos a presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en violencias de género. Nos parece que desde hace tiempo ya nuestro país tiene las condiciones para declarar en carácter de urgencia esta emergencia, ¿no? Que habilita la asignación de partidas presupuestarias y de recursos humanos concretos para una serie de políticas concretas. Estas son la asistencia y el abordaje local, ¿no? Nosotros tenemos un montón de localidades de nuestro país que solo tienen como mucho una persona que le indica a dónde hacer la denuncia, en qué comisaría, y eso es todo el asesoramiento, el acompañamiento que tienen para los casos de violencia machista, ¿no es cierto? Que en muchos casos también es muy violento. En muchos casos es muy violento también hacer la denuncia con gente que tal vez no está preparada y te hace preguntas que realmente uno se siente que tiene la culpa, ¿no? De lo que está llevando para denunciar en ese momento. Es también muy hostil en algunas oportunidades. Claro que sí, o sea, en el caso de las fuerzas de seguridad, en el caso de las fiscalías, en el caso de la justicia, la necesidad de que se pueda mirar todo este proceso de la violencia machista desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotras siempre decimos que tiene que fortalecerse la materia preventiva, porque muchas veces cuando las víctimas acuden a hacer la denuncia ya están en una situación que pone en riesgo su vida. Entonces, tenemos que fortalecer seguramente las instituciones como se está reclamando, ¿no? La justicia sobre todo, que tiene una lentitud terrible para poder librar medidas de protección. Acá en la provincia de Buenos Aires hay veces que demoran 15 o hasta un mes en librar una perimetral o una posta, una guarda en cabecera del agresor. Pero bueno, también tiene que ver con la necesidad de fortalecer el sistema de protección y de prevención. Nosotras siempre decimos necesitamos más dispositivos electrónicos que puedan contribuir a estas medidas que dicta la justicia y que se pueda monitorear efectivamente la situación del agresor. Hemos visto un montón de casos también de víctimas de femicidios que han sido asesinadas y el agresor con su tobillera o con su muñequera Silvia, ¿no? hay un caso que para mí que es emblemático, esto, ¿no? Lo que pasa inclusive con las exparejas generalmente, y hablamos de que las 2/3 partes son justamente exparejas o parejas que los que terminan provocando los asesinatos, ¿no? Y hay un dato que no es menor, la justicia indudablemente no actúa con la solvencia necesaria como para poder proteger a la mujer, eso está totalmente fuera de discusión. Hay que apelar, y a mí me gusta apelar también a las mujeres, a ustedes mujeres, que han sido víctimas de todo esto. Bueno, vemos el caso, por ejemplo,
ejemplo de ayer de Sol Acuña Bilbao, que se había separado, Sí. que le dijo, su Hablaban pareja de le un dijo... contexto violento en la pareja. Ya un sí. contexto violento, se había separado, le dijo que no tenía plata, que estaba mal económicamente. Esa psicopatización que se da por parte de la expareja, esa manipulación que tienen, hay que decirles que si hicieron una denuncia por violencia de género, que no vuelvan, porque por algo la hicieron y esa persona sigue siendo violenta. Lo importante es que si denunciaste a tu pareja o a tu expareja, es que no vuelvas porque te está manipulando y lo más probable es que vuelvas al mismo hecho o que termines como alguna de estas 47 en los primeros 2 meses, Silvia, lamentablemente. Igual, Leo, que permitime pasa es que- agregar que uno de los inconvenientes justamente es que muchas veces cuando es su pareja, su expareja, lo van a denunciar y tal vez no tienen dónde vivir o tal vez están dependiendo económicamente del agresor y esto es otro conflicto por el que muchas mujeres tal vez deciden no denunciarlo o que no saben qué hacer después. Creo que es uno de los inconvenientes principales, qué hacer con estas mujeres que después tienen al agresor en la casa, Silvia. Claro, tiene que ver con la naturaleza de este problema de la violencia machista, esto que señalaban, el círculo de la violencia, es un círculo vicioso que conocemos quienes trabajamos en este tema y siempre se advierte a quienes atraviesan estas situaciones de que no es una situación individual, sino que bueno, hay cuestiones que se repiten sistemáticamente en todos los casos. Por eso es importante la formación, los talleres, la capacitación, para entender la naturaleza de este problema que es la violencia machista fuertemente arraigada en nuestra cultura. Pero reiteramos que no es una situación que deban resolver las víctimas de violencia. No. Tiene que ver con una política clara que tiene que establecerse por parte del Estado para poder promover justamente todos los cambios que son necesarios en nuestra sociedad. Porque sabemos también de que es muy difícil adjudicarle sobre las espaldas de las propias víctimas todos los cambios que se tienen que realizar. Nos parece importante esto siempre destacar la necesidad de la implementación de la educación sexual integral, esta herramienta valiosísima para poder trabajar en materia preventiva, ¿no? Todos los estereotipos culturales que tienen que ver con cómo está formada hoy la violencia machista y la desigualdad hacia las mujeres y las diversidades en toda la sociedad. Silvia, hoy una mujer que denuncia, por ejemplo, a su pareja, ¿no? Y decide dejar su hogar. ¿Qué le habilita, digamos, el sistema, ¿no? Las denuncias que puede realizar, si le van a realizar una perimetral, ¿qué termina habilitando, deshabilitando? Porque ¿cuántas veces hemos visto femicidas que tenían denuncias, que tenían perimetrales, que tenían tobilleras, como bien lo decías vos? ¿Cuál crees que puede llegar a ser la solución? Porque da la sensación de que esto no alcanza. Son muchos puntos concretos. Sí. En el caso concreto de lo que es el accionar de la justicia, de la fuerza de seguridad, es indispensable un registro único de denuncias contra agresores para poder facilitar la evaluación de riesgo y poder determinar medidas acordes a cada una de las situaciones, ¿no? Porque eso es una demanda que estuvo muy presente en lo que va del 2001 y hace falta instrumentarla de manera urgente. También tiene que ver esto de que se creen fiscalías especializadas, más fiscalías especializadas, para poder abordar la violencia de género, que tiene sus particularidades también en lo civil, en lo penal, y tiene que haber una unificación, una mayor coordinación entre los distintos fueros que intervienen en cada una de estas denuncias, ¿no es cierto? Silvia. Pero también es importante esto que señalabas vos hace un rato, ¿no? Hace falta asistencia económica para las personas que atraviesan estas situaciones de violencia para que puedan lograr mayor autonomía de sus agresores. Sin vivienda, sin un ingreso mínimo que garantice la posibilidad de iniciar una nueva vida, es muy difícil que se pueda romper ese círculo de violencia que tanto señalabas hace un rato. Silvia, quería marcarte brevemente, a ver, 3 cosas que se me ocurren. Primero, esto, por llamarlo de alguna manera, daño colateral que a veces nos olvidamos de mencionar con los femicidios, también las víctimas indirectas son los chicos. Muchos chicos que quedan huérfanos, chicos y chicas sin mamá, ¿no? Obviamente, que eso es un costado que el Estado también tiene que atender. Por otro lado, el machismo que todavía sigue colonizando gran parte de la justicia. Ayer Guado de Pedro, ministro del Interior, apuntó directamente a los jueces, ¿no? Hablando de políticas de género, dijo o se transforman o se van directamente. Entonces, Sí. en base a eso yo te pregunto, ¿sirvió para algo la creación del Ministerio de la Mujer y de Género? ¿Qué hace? Desde ya nos parece que es importante tener un ámbito jerarquizado que pueda llevar adelante todas las políticas y el monitoreo de las políticas que tienen que ver con la igualdad de géneros en general y con la violencia machista en particular. Lo que pasa es que con solo tener un ministerio no alcanza, tiene que haber dotación de presupuesto, recursos humanos y fundamentalmente una prioridad política por parte de toda
de toda la dirigencia política, ¿no es cierto? En eso nos parece, nosotros tenemos bastantes observaciones a muchas de las políticas que llevan adelante desde el Ministerio de las Mujeres. Por ejemplo, recientemente se han señalado, ¿no?, la creación de estos centros territoriales para abordar la violencia machista. Saludamos, nos parece que son muy oportunos, son 14 centros que se van a construir en todo el país, pero es indispensable entender que con 14 centros tampoco vamos a poder modificar esta demanda de atención que estamos reclamando a nivel local, ¿no es cierto? Son 14 centros en distintas provincias, no van a estar cubiertas todas las provincias, pero además necesitamos que cada localidad de nuestro país fortalezca su área de género. Ahí está, a nuestro entender, la principal falla de este sistema, que debiera actuar rápidamente para prevenir todas estas muertes. Marcha el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, entonces, para pedir por todo esto, Silvia. Gracias por esta charla, gracias por este contacto. Estamos a su entera disposición. No, siempre a ustedes, y la convocatoria para el 8 de marzo a las 16 horas en Plaza Congreso. En nuestro caso, marchamos hacia Plaza de Mayo. Ahí estaremos.